Finalmente, y esto es algo que me he dado cuenta dentro de lo que desarrollamos en la consultoría, que muchos no tienen la última fracción cubierta, lo que es la designación de beneficiarios en caso de lo que sería muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. Yo les sugiero que si ustedes ven que sus contratos no contienen esta cláusula, tal vez sea el momento de hacer una actualización, obviamente reconociendo los derechos adquiridos de los trabajadores, como lo son categoría, sueldo y demás, antigüedad, pero sí para que lo tengan cubierto. Entonces, importante hacer una auditoría laboral para saber si estamos en la etapa de debido cumplimiento. No olvidemos, enero pinta duro y es mejor tener ubicado qué es lo que debemos hacer para darle para cumplir con nuestras obligaciones. El compliance laboral o el debido cumplimiento normativo nos implica a hacer una revisión constante para evitar problemas a futuro. Entonces, con todo gusto podemos asesorarlos en ese sentido. Esta es una parte. Revisen que sus contratos. Es que lo hicimos hace 10 años que entró doña Chonita. Pues sí, doña Chonita ya lleva 10 años y reconocemos esa antigüedad, pero a 10 años no decía que debía tener esta parte de la declaración de beneficiarios. Doña Chonita ya lleva mucho tiempo, puede darse que existe un riesgo de trabajo o nos la secuestren. Necesitamos saber qué vamos a hacer en esos casos. Entonces, valoremos esta parte, es muy importante. Ahora, dentro de lo que ya es el teletrabajo, y que es la parte que debe estar dentro de la contratación, es muy importante, voy a resaltar los aspectos relevantes, que son adicionales a esta figura de los elementos generales de la contratación. Y uno es la naturaleza y características del trabajo. Y aquí para mí es muy importante que se señale, por ejemplo, dentro del contrato, que quede perfectamente claro en el texto y de acuerdo a las partes. Vamos a pensar que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado que celebra IMEFI, en su calidad de patrón, con Hipólito Romero, bajo la modalidad de teletrabajo, considerado por la fracción 13 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y con esto queda perfectamente claro el cumplimiento del artículo 330b de la naturaleza y características del trabajo. Sí, es un trabajo personal subordinado y remunerado bajo la modalidad a distancia en la cual hay tratamiento de información con unas características que lo hacen especial. Entonces, esto sería el primer apellido que debería tener un contrato individual de trabajo con estas características. También deberá contar por escrito en el contrato el equipo y los insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona bajo la modalidad de teletrabajo. Estamos esperando una norma oficial mexicana. ¿Qué deberán tener estas sillas ergonómicas? No sé qué características especiales, pero créanme que van a tener algunas que deberán ser incluidas dentro de este contrato. También deberá establecerse el pago del salario y, en su caso, el concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. Puede ser una declaración general cuya precisión quedará en el adendum, es decir, en el contrato puede establecer que el patrón asume el costo de una parte proporcional de la electricidad, de acuerdo a la fórmula que se establezca en el anexo, en el adendum, que forma parte integral de este contrato, y que el servicio de internet será con cargo a él, de que sería siendo obligación del trabajador proporcionar eventualmente las facilidades para la instalación correspondiente y comprometiéndose a darle el uso debido y no para otro tipo de actividades. Eso deberá estar perfectamente precisado en el contrato y ya lo tenemos casándolo con el adendum. ¿Cuál es la ventaja de manejar un adendum? Que eventualmente, sin necesidad de estar firmando, haciéndole cambios al contrato, podemos hacer cambios al adendum, o si hay modificaciones, ya no es adendum, es adenda. Son varios adendums, entonces ya lo manejamos como adenda. Entonces, eso es para que se valore dentro de la contratación. Ahora,
Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes y la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales. Ya sabemos que eventualmente la supervisión debe ser limitada, cuidando la parte de la intimidad y la protección de los datos personales de los trabajadores, y por lo que hace la duración y distribución de horarios, obviamente para evitar esta parte de invasión y permitir el derecho a la desconexión de vida que debe tener todo trabajador. El respeto a la intimidad también en este caso es sumamente relevante precisarlo. Puede ser que se establezca que el trabajador estará obligado a registrar su entrada en un portal específico. Podremos establecer que, no lo sé, que un software determinará el tiempo de inactividad en teclado. Podríamos establecer que el trabajador está obligado a que cada cierto tiempo, a mitad de la jornada, así como si tuviéramos la hora de comida, que uno registra la entrada y la salida, regresa después de comer y sale finalmente del trabajo, establecer un mecanismo así y se compromete ahí el trabajador a cumplir con estas indicaciones, adelante. Se pueden establecer con posterioridad en un adendum sin ningún problema. Entonces, cuidemos esta parte obviamente para la debida supervisión. Ahora, también es importante considerar lo que en algún momento se me hizo la pregunta, aquí, déjenme revisar si no tengo otra todavía, sobre los trabajadores que me hizo Paula, cuando dice, ¿qué pasa si la empresa no quiere tener teletrabajadores, pero debido a la pandemia te hemos permitido trabajar desde casa? En cuanto termine la pandemia, vamos a regresar a la oficina. Bueno, dentro del contrato es importante considerar esta reversibilidad. En principio, esta reversibilidad debe ser voluntaria. Es decir, el trabajador que está en casa pues, quiere regresar a trabajar presencialmente. Pero puede darse el caso, eventualmente, de que el trabajador presencial, ¿sí? El trabajador presencial quiera estar en la modalidad de teletrabajo. Bueno, aquí lo importante es que este supuesto de pandemia que nos hizo la pregunta en concreto Paola, lo podemos encontrar en el artículo 330G, que nos dice que el cambio en la modalidad de presencial al teletrabajo debe ser voluntario. Es decir, quiero entender, Paola, que todo el mundo estaba trabajando en la oficina, pero por la contingencia, en este caso, van a regresar a la oficina, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditado. Y esto debe constar por escrito, ¿sale? Salvo caso de fuerza mayor, que obviamente será por una situación de pandemia como la que estamos viviendo, ¿sí? Yo como trabajador quiero pasarme de presencial a casa, lo establecemos por escrito, debido a acuerdo entre las partes. Pero si es por una contingencia, pues obviamente es causa de fuerza mayor. Y la segunda parte, el segundo párrafo dice que en todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha movilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese internet que tenía el patrón en tu casa, lo va a quitar. Esa silla ergonómica que te dio para que la tuvieras en tu casa, se la va a llevar a tu centro de trabajo para que la utilices allá. Esa computadora con la que estaba desarrollando tu trabajo, tendrá que establecer los mecanismos para que la utilices en el centro de trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a quitar el internet? Pues hay que dar el aviso al proveedor. ¿Cuánto se va a tardar? ¿Una semana? ¿3 días? Ya saben estos horarios abiertos de los proveedores. No, si vamos mañana, ¿en qué horario lo espero? Pues de 8 a 6. Entonces, no es algo que pueda ocurrir ipso facto, deberá considerarse dentro de esto que quede por escrito, estas posibles contingencias que pudieran darse. Entonces, sí es válido, pero deben de aquí prevalecer de manera clara y precisa, es decir, en blanco y negro, estos conceptos. ¿Sale? Bueno, ahora, con relación a las normas internas, parte de la pregunta que me había formulado nuestro compañero Héctor Cruz. No es cierto. Francisco Rogel, Fávila. Y nos dice, en este caso, el artículo 330, que los patrones que no cuenten con contrato colectivo deben incluir el teletrabajo en su propio reglamento interior de trabajo. Entonces, no tenemos que tener varios, con uno solo, pero que contemple la figura.
y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñen su trabajo bajo esta modalidad. Entonces, aquí es importante ver la parte del buzón, del correo electrónico institucional, para que los trabajadores no pierdan contacto entre ellos mismos y eventualmente puedan ejercitar posteriormente sus derechos colectivos. El reglamento interior de trabajo nos va a permitir obviamente establecer los procedimientos necesarios para el desempeño de las labores. Establecer en ese mismo, por ejemplo, una imagen institucional, si vamos a tener, por ejemplo, una reunión por videoconferencia, y en estos momentos, obviamente, las corbatas, por ejemplo, ya no se usan porque, pues, se ha visto desde la influenza, de que han sido elementos que no ayudan a frenar, sino que pueden inclusive hasta provocar mayores contagios, con mayor razón se usa. Pero puede ser que estás en tu casa, sí se establezca que en ciertas reuniones utilices corbata, un tipo de lenguaje específico, no lo sé. Eventualmente todo esto podría estar ya considerado dentro de este capítulo especial de reglamento de trabajo o los protocolos que se establezcan para tales efectos. También dentro de las normas internas debemos considerar que eventualmente vamos a tener ya una norma oficial mexicana en materia de teletrabajo. Todavía no hay nada en público, pero eventualmente ya cuando se tenga considerado deberán establecerse los mecanismos de ajuste correspondientes al interior de los centros de trabajo para dar cumplimiento a la misma. Entonces se implicaría esta parte de lo que son las normas internas. Entonces pasemos ya prácticamente a los últimos dos subtemas que tenemos, que uno es la inspección de trabajo. Aquí déjenme comentarles que de acuerdo a la publicación del 1 de noviembre hasta el último día del año, tenemos un periodo en el que no habrá inspecciones, a menos que fueran de emergencia obviamente, pero de las programadas, porque se espera un cambio significativo para el año 2022. Sin embargo, en materia inspectiva, la propia normatividad de este trabajo espacial dispone que en este caso los inspectores de trabajo podrán comprobar que estos patrones lleven los registros de los insumos entregados. Ya vimos que debe estar dentro del contrato, entonces al hacer la revisión de condiciones generales de trabajo, los inspectores se van a meter a eso. Entonces, por eso es que les digo que se realice una revisión a sus contratos. Y eventualmente también se vigile que los salarios de los teletrabajadores no sean inferiores a los que hacen sus trabajos presenciales, siempre y cuando tengan funciones iguales. Y también deberán constatar el cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Telemática principalmente, derecho a la desconexión, muy importante. Si hubo, ojo, mucho cuidado, requerimientos de trabajo fuera de jornada, que se hayan pagado las horas extras. Ojo, muy importante cuidar esta parte. Entonces, no nada más por la parte de que me vayan a multar, sino porque pues, obviamente que es algo que eventualmente desarrolla el propio trabajador y se le debe de cubrir. Entonces, estos son los puntos específicos que sobre condiciones tenemos de momento, pero parece, por lo que tenemos entendido, que la cosa viene mucho más complicada el próximo año. Entonces, por lo pronto es momento de poner orden con algo que tuvimos que actuar reactivamente, pero que podemos regularizar, ¿vale? Y finalmente ya por lo que hace prácticamente los últimos temas, derecho colectivo, bueno, pues aquí como ya habíamos mencionado, si la ley considera que si no hay contrato colectivo, se adecue el reglamento correspondiente, pero si hay contrato colectivo, pues eventualmente esto deberá estar contemplado por estos trabajadores que en ejercicio de su libertad sindical pertenezcan al mismo y en su caso se establezca con el patrón y el sindicato. No olvidemos, las reformas en materia de libertad de sindicalización, derechos colectivos y todo eso nos hablan de la transparencia y rendición de cuentas que deben los sindicatos a sus agremiados. Entonces, uno de los puntos más relevantes es que cuenten obviamente con su copia de contrato colectivo de trabajo, que pasen por el procedimiento de legitimación correspondiente y para lograrlo deberán tener garantizados la facilitación de acceder a los mecanismos de comunicación y difusión,
Como vemos, el segundo párrafo de este artículo 330 nos refiere a los correos electrónicos, eventualmente, que garanticen a los trabajadores tener conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva. Y no hablemos, obviamente, de lo que es la institución de las comisiones mixtas que deben integrarse dentro de los centros de trabajo. Estas 5 comisiones, que ustedes ya las saben: la de seguridad e higiene, productividad, reglamento interior, PTU, y me falta una, cuadro general de antigüedades. Son las que deben existir en los centros de trabajo, y esa comunicación correspondiente. Y que ya lo habíamos visto, si no hay contrato colectivo, bueno, que se realicen las modificaciones correspondientes al reglamento interior de trabajo. Insisto, el reglamento interior de trabajo surte efectos hasta el momento en que se deposita ante la autoridad correspondiente. En este caso será la autoridad federal. Entonces, con esto hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Me faltaron unos minutos, pero estoy al pendiente de las preguntas que ustedes me quieran realizar, con muchísimo gusto. Entonces, nada más permítanme hacer mi despedida. Yo soy Hipólito Romero Reséndez. Este es el correo que ustedes tienen, si tienen dudas en lo particular, pero también está abierto el canal de IMEFI para poder atender a las mismas. Entonces, quedo a sus órdenes por si hubiese alguna pregunta adicional que podamos atender con muchísimo gusto. Sería todo de presentación de momento.